Chicos, agarren sus palomitas porque lo que se viene es fuerte. Demet Özdemir, sí, la mismísima Demet, acaba de soltar unos secretitos de Can Yaman que hay, mamá. Dicen que lo cambiaron todo. Todo. Olvídense de lo que sabíamos hasta ahora de esta pareja. Esto va a explotar. A ver, ¿se acuerdan de la época en la que Can y Demet estaban en la cima del mundo? Erkencikus era un furor, ellos eran la pareja del momento, los paparazzis los perseguían por todas partes. Pura química en pantalla y fuera de ella. Pues resulta, y aquí viene el primer bombazo, que Demet ha confesado algo que pone en duda todo ese cuento de hadas. Para ser honestos, siempre hubo rumores, ¿no? Que si era solo marketing, que si vivían una realidad muy distinta detrás de las cámaras. Pero ahora, con lo que ha dicho Demet, como que se confirman esas sospechas. Ella, al parecer, ha estado hablando con alguien cercano, o quizás se le escapó en una entrevista que nadie esperaba, y soltó la perlita. La cosa es que, según lo que se está comentando, Demet reveló que Can tenía una forma de ser, digámoslo así, muy intensa. Y no hablo de intensidad de amor rojo. Hablo de una intensidad que a veces era difícil de manejar. Ella habló de cómo él se tomaba las cosas a pecho, de sus cambios de humor, de esa pasión que, aunque al principio era lo que enamoraba, con el tiempo se convirtió en algo un poco abrumador para ella. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está empezando a limpiar su imagen, a contar su verdad. Quizás ya está cansada de que la asocien siempre a él, o de que el público siga idealizando una relación que en realidad tuvo sus luces y muchas sombras. Y esta revelación de que Can Yaman era tan bueno, él cambió la perspectiva de Demet sobre la relación. Imaginen esto, tú estás viviendo un cuento de hadas público, todo es perfecto, pero en privado, la cosa es diferente. Demet, siendo una profesional y supongo una persona que busca su paz, debió de darse cuenta de que esa intensidad de Can no era sostenible para ella. Y al revelar esto está diciendo básicamente, mira, yo lo intenté, pero esto era demasiado. Y ahí es donde empieza el salseo de verdad, porque esto no es solo un se pelearon. Esto es un él era así, y eso me afectó y me hizo ver las cosas de otra manera. Es como si Demet dijera, Can, tu forma de ser fue lo que al final nos separó, o al menos, me hizo darme cuenta de que no podíamos seguir. Muchos dicen que Can Yaman es un apasionado y eso es bueno. Pero también sabemos que la pasión desmedida, a veces, raya en la obsesión, ¿no creen? Si Demet está diciendo que su intensidad fue lo que lo cambió todo, es porque esa intensidad se manifestaba de formas que la hacían sentir incómoda o presionada. Tal vez se refería a su necesidad de control, a su egocentrismo, o a esa forma suya de vivir todo al extremo que para una persona más serena como parece ser Demet, debía ser agotador. Piensen en las veces que Can ha estado en el ojo del huracán por su comportamiento. Siempre con polémicas, siempre con algo. Demet, al ser más reservada y profesional, seguro que vio en él esa dualidad, el actor carismático y el hombre con los demonios internos. Y esta revelación de Demet es como si ella dijera, yo vi esos demonios, y no eran para mí. Esto explica muchísimo. Explica por qué después de Erkencikus, las cosas se enfriaron tan rápido. No fue un simple desencuentro. Fue probablemente una realización por parte de Demet de que no podía seguir ese ritmo, de que la personalidad de Can era demasiado para construir algo estable y sano. ¿Y ahora, después de todo esto, qué? ¿Se reencontrarán? ¿Será que Can ha reflexionado y ha cambiado? Porque si Demet está soltando estas verdades ahora, es porque ya no le tiene miedo a las consecuencias. Es como un borrón y cuenta nueva para ella. Así que la pregunta del millón, y quiero saber su opinión real, ¿creéis que Demet Özdemir ha dicho la verdad sobre cómo la personalidad de Can Yaman influyó en su relación, o es solo una forma de desvincularse de él de una vez por todas? Déjenmelo todo en los comentarios.